Hola amigos, en este video les voy a mostrar cómo vamos a diseñar este top que me solicitaron y que, como ustedes pueden ver, tiene la apariencia de podría entrar entre un corset o un brasier también. Observen que tiene el mismo diseño de los brasier con la copa armada, ¿sí? Que tienen un arco, es muy similar. Y también muchos corsets tienen este formato con la copa redonda separada del cuerpo. En este caso es corto porque es un top, pero si lo siguiéramos hacia la cintura o la cadera, perfectamente podría ser el diseño de un corset. En este caso tiene tirantes y no cuento con la imagen de la espalda, pero supongo, por lo que veo aquí en el lateral, que tiene una espalda alta, tal vez recta o tal vez haga una curva descendente en el centro, ¿sí? Y las posibilidades son que tenga un cierre o también que sea enlazado, ¿sí? Que tenga las tiras con colita de rata enlazada. O también otra opción podría ser una espalda elastizada, o sea, cortar la espalda y elastizarla con hilo. Ya eso depende de cada uno porque, como dije, no tengo la imagen, ¿sí?, de cómo es en la parte de atrás. Pero supongo que tiene que ser algo de ese tipo porque no veo ni amontonamiento de tela porque estuviera atado con un lazo. Supongamos que esto fuera tipo un pañuelo atado, no parece así. Y es bastante alta, ¿sí? Otra cosa que observo es que pareciera ser, acerco ahí, que tiene aquí varillas, ¿sí? Por la rigidez que se ve aquí en la tela, en las uniones hay varillas, ¿sí? Y tal vez tenga una copa prearmada o un arco. Eso ya corre por cuenta de la confección. Lo importante es que nosotros desarrollemos el concepto de este trazo. Como les dije antes, esto tiene la apariencia de un bra, ¿sí? O un brasier, un sostén. Por lo tanto, la característica que tiene esto es que separa el cuerpo de el busto, ¿sí? Al ponerle esta unión en curva, se ajusta más hacia el cuerpo en la parte inferior y se realza el busto con el formato, ¿sí?, de la copa cosida así a la mitad y, por supuesto, recorriendo la redondez que tiene la mama natural, ¿sí? Luego viene un escote corazón, ¿ok? Como ven aquí yo tengo los básicos, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Los básicos que, como siempre les digo, previamente se han trazado a medida, se han probado en tela, en el cuerpo de la persona y se ha corregido si fuera necesario, ¿sí? Y luego, si entonces esa prueba en tela lo paso a papel o a cartón, que es lo preferentemente mejor, porque es más rígido, y a partir de entonces se va a convertir en mi plantilla. O sea, yo este patrón no lo voy a intervenir, lo voy a usar de referencia. Lo que voy a intervenir va a ser el papel que yo use y que copie este modelo, que traspase este modelo, ¿sí? Este patrón lo voy a pasar a papel y a partir de ahí entonces hago el diseño. Hago aquí, como ven aquí, espero que acomodo la imagen, como ven aquí, tengo dibujada, ¿sí?, una circunferencia que representa la mama, ¿ok? Y esta circunferencia está ubicada, como ven ahí, esa crucecita, ese punto es el vértice de la pinza de busto. Quiere decir que a cada uno de los puntos de esta circunferencia es la medida del radio. Si mi mama mide de radio 10 centímetros, entonces el radio de esta circunferencia va a tener 10 centímetros, ¿sí? Y de ancho el círculo va a tener 20, o sea, el radio por 2, que es el equivalente al diámetro. ¿Cómo me doy cuenta cuál es mi radio? Tengo que medir desde el pezón hasta el nacimiento del busto en el cuerpo, ¿sí? O sea, con el cuerpo desnudo se toma esa medida y ese es el radio de mama, ¿sí? Esa medida va a variar dependiendo mucho de la
del estado en que esté el cuerpo, porque puede ser que el contorno de busto sea una cosa y el radio de mama sea otra, porque o el busto está estirado, ¿sí? O uno aumentó de peso, ¿sí? Pero cuando uno se coloca un brasier, el busto todo se amontona en el espacio que corresponde, y entonces el contorno de busto no necesariamente tiene que ver con el radio de mama, aunque por regla general, digamos, se considera que el radio de mama es el 10% del contorno de busto. Pero atención, no es una regla fija. Preferentemente es mejor para hacer este tipo de modelo tomar la medida como les acabo de decir, poniendo la cinta métrica en la punta del pezón, por debajo de la mama, medir hasta el cuerpo, o sea, hasta donde empieza el busto, desde el cuerpo propiamente dicho, ¿sí? Desde el torso del cuerpo, ¿sí? Aquí, en esta parte, ¿ok? O sea, si yo tomara la cinta métrica, esperen que lo muestro aquí, colocaría la cinta métrica aquí y recorrería hasta donde empieza la mama, aquí en la parte inferior. En algunos casos es posible que esta parte no coincida con esta parte, dependiendo del estiramiento de la piel, dependiendo del tamaño del busto. A veces el busto es muy grande, pesa y estira más desde arriba la medida que desde abajo, ¿sí? O a veces pasa que por naturaleza la mama tiene esa forma, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo tomo las medidas y hago una prueba, hago el prototipo. Recuerden que cuando nosotros estamos diseñando esto es un prototipo. Yo cuando pruebe en el cuerpo voy a verificar si las medidas tienen coincidencia, la parte superior que corresponde al escote con la parte inferior. De todos modos yo les voy a mostrar cómo se trabaja considerando que el cuerpo está, que coincide, digamos, ¿sí? O es el cuerpo de esta persona. Yo aquí tengo los básicos. Quiero aclararles una cosa. Esto que ustedes ven aquí no son patrones para descargar. Todo el mundo me pregunta eso. ¿Cómo descargo los patrones? Estos no son patrones para descargar. Esto es una lección de diseño, ¿sí? Si ustedes descargaran esta imagen, lo que tendrían es una hoja A4. O sea, este patrón tendría la medida de lo que sería una hoja en un libro, ¿sí? No es un patrón real. No está preparado para ser un patrón real. Realmente es la representación. Si bien es completamente correcta las medidas, o sea, tener realmente las medidas de un cuerpo, en realidad no tiene la medida real en tamaño real. Para que fuera así, yo le tengo que dar una orden al programa y decirle que se convierta en un patrón. Pero no es el caso. Yo aquí estoy haciendo diseño gráfico, no estoy haciendo patronaje industrial por talles, ¿sí? De hecho, no estoy, digamos, a favor del patronaje industrial. Si bien es un medio de una salida laboral y mucha gente lo utiliza y es muy bueno, yo no estoy a favor porque considero que ese tipo de patronaje deja fuera a mucha gente. Prefiero el patrón a medida, entonces así abarcamos a todas las personas, porque las personas no somos un maniquí, no somos todos iguales. Bien, volvamos a la clase. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que diferenciar entonces la parte de la copa, que está representada aquí en el círculo, con el resto de la parte delantera del top, que en realidad lo consideraríamos esta parte como cintura y esta parte como lateral. Si vemos en la imagen, aquí hay un corte y aquí hay otro corte, y de la misma manera aquí hay otro corte, ¿sí? O sea, está hecho en dos piezas frontales y el lateral, y pareciera ser, porque la imagen no es muy buena, lamentablemente es bastante borrosa, pareciera ser que la parte de arriba es una parte entera y pareciera que aquí hay una costura. Ven que está muy difusa la imagen, pero me da la impresión de que aquí hay una costura. De todos modos, esto puede ser una costura o no, puede estar todo unido. Una vez que uno hace el diseño, lo puede transformar como uno desee, ¿ok? Entonces empezamos así. Voy a empezar a trazar la parte inferior. Yo voy a calcular, voy a tomar una línea auxiliar, ¿sí? Ustedes van a tomar la regla y le voy a dar
a esta línea 4 centímetros por debajo de el radio de mama, ¿sí? O de la línea curva de la circunferencia auxiliar. Esta línea aquí, donde ustedes ven abajo de la línea auxiliar curva, o sea, de la circunferencia, sería el corte imperio. Si yo corto aquí y a partir de aquí hago la blusa, estoy trazando un corte imperio. Básicamente, este también es el mismo principio, o sea, yo trabajo con el bajo busto y luego de ahí viene la prenda. Entonces, esto sería el principio también de un imperio, pero con las copas redondas. Recuerden siempre que muchas veces un modelo los puede llevar hacia otro. Si ustedes aprenden el concepto de este modelo, pueden convertirlo luego en un vestido, en una blusa, ¿sí? No necesariamente tiene que ser este top. Puede ser otra cosa. Puede ser, por ejemplo, que aquí se abra como un peplum en vez de estar ajustado, ¿sí? Puede convertirse en un vestido de embarazada. Puede hacerse mucho. Es más, se puede hacer un corset o con un brasier desde aquí, ¿sí? Con este mismo concepto. Por supuesto, utilizando otro tipo de telas. Entonces, he marcado aquí esta línea auxiliar aproximadamente y es ahí donde yo voy a empezar a diseñar la parte de inferior. Primero voy a empezar con la parte del lateral, ¿sí? Como ven, esta parte que ustedes ven aquí, como solapada con sombra, ¿sí? Corresponde a esta parte. Como ven, el círculo termina aquí y todo esto que ven aquí es el lateral del cuerpo, ¿sí? Nosotros ahora, como está el patrón plano y desplegado frente a nosotros, parece que es el delantero completo, pero en realidad esto es el lateral del cuerpo. Entonces yo voy a diseñar, a ver, vamos a moverlo que quedó un poquito desfasado, lo voy a colocar ahí, ahí está, vamos a acercar, ¿sí? Ahí tengo voy a dar vuelta a la imagen para que ustedes lo comprendan mejor. Esta parte que ustedes ven aquí, así, es esta parte que ven aquí en el lateral y que tiene una costura, ¿ven? La costura, voy a retirar la línea auxiliar, la costura justo se acopla con la unión de la copa, ¿sí? Justo aquí. Y esta parte sería esta pequeña parte que vemos aquí, ahora después la vamos a revisar. Estoy haciendo el trazado inicial, ¿no? Luego después se hacen los entalles. Por supuesto, a ver que el patrón, no sé por qué siempre me hace esto. A ver, ahí está. Por supuesto, el patrón que yo estoy dibujando no necesariamente tiene las mismas medidas que este otro cuerpo, porque los cuerpos son diferentes, ¿sí? La modelo tiene unas medidas y el patrón base que yo estoy usando tiene otras, ¿sí? Pero yo estoy repitiendo el concepto. Ahora voy a dibujar la parte central. La parte central también, vamos a ubicarla en su lugar, que quedó desfasado ahí. La parte central también recorre la parte inferior del círculo, respetamos la pinza y termina en el centro. Aquí hay una diferencia, yo no tengo la verdadera medida en la imagen, pero voy a darle una medida, digamos, que se acerque, similar, más o menos, pero por supuesto eso corre por cada uno. Pero debe haber una diferencia, una medida aquí, porque vemos que el centro tiene una separación, ¿sí? Calculamos aproximadamente entre 2 centímetros y medio, mucho no, porque ya no, si yo le pongo mucha separación, le estoy robando capacidad de busto. Y recuerden que el busto llega justo hasta el centro. No puede haber mucha diferencia. Como ven aquí, la modelo no tiene busto grande, ¿sí? No rellena la copa y la copa es bastante plana. No es una copa prominente. Este talle es chico. Sin embargo, el modelo de este maniquí que yo, o sea, de este figurín que yo hice, sí tiene busto grande. Es de 100 de busto. O sea, es una mama grande. Pero bueno,
se adapta a cada cuerpo, ¿ok? Ahora nos falta la parte del escote. Como vimos, el escote no es redondo como abajo, sino que tiene como una elevación hacia el lateral, o sea, tiene una pendiente o desciende hacia el centro. ¿Sí? Yo voy a representar eso también. Voy a traerlo, está desfasado, vamos a acomodarlo como va, ahí. Voy a tomar desde el lateral, va a venir hacia adelante así, y cae y termina, ven, aquí. No se ve muy bien la línea, pero esta línea continuaría y terminaría ahí. Aproximadamente le di yo 2 centímetros, ¿sí? O sea, no termina a la altura del vértice de la pinza de busto, sino que está por debajo. Hace una forma como se gira y queda como torneada la línea. Además de que por el diseño lo pide que sea así, cuanto más curvo y cuanto más arqueado sea el dibujo que yo haga, mejor va a ser el acomodo y el volumen que genere. Entonces, si ustedes ven aquí, esto está como biesado, diríamos, ¿no? No se mantiene derecho, sino que se giró. Hizo un pequeño giro hacia el centro del patrón, ¿sí? O sería la izquierda mía, que yo estoy mirando la pantalla, ¿ok? De la misma manera he separado la pieza, ahí, la separo para que esto continúe en el costado. Esto sería esta parte, ¿ok? Entonces he dejado independiente la parte de la copa, aquí, la que yo vamos a cambiarle el color para que no nos confundamos, ¿sí? Vamos a dar un color ahí. Esa sería la parte de la copa, ¿ok? La línea circular acá, ese círculo que vemos acá, que es el círculo original, que representaría la mama en el cuerpo, ¿sí? Como ven, acá está representado en un círculo, nosotros lo podemos ver aquí, ¿ven? Esta hendidura que tiene el cuerpo de la persona es lo que me representa el círculo, ¿sí? De ella, o sea, su mamá. A ver, vamos a hacer un dibujo rápido. Más o menos sería así. Por lo tanto, vamos a quitarle el color para que no me maree, ¿sí? Ahí, como se ve la línea, le voy a poner una línea oscura, así se ve mejor, ¿sí? O sea, el círculo no es el principio del escote, ¿sí? Vamos a ponerla que sea de la misma medida, considerando que es un círculo perfecto. Realmente la mama no es un círculo perfecto, pero digamos, para dibujar nosotros lo tomamos como un círculo, igual que pasa con el escote. El escote no es un círculo real, en realidad es más un óvalo, pero para simplificar las cosas y que no sea muy complicado para el trazado, lo consideramos un círculo. La mama en realidad no es un círculo completo, pero vamos a suponer que esto fuera un círculo completo, ¿sí? La mama empieza aquí y termina aquí, y esto es con volumen. Como ven, el escote no llega hasta aquí, ¿sí? Sino que va un poco más abajo. Entonces, yo voy a determinar, según mi gusto, la altura que quiero que tenga. Cuanto más bajo, más volumen de mama, o sea, más protuberancia de busto se ve, dependiendo del tamaño del busto de cada uno, por supuesto. Y les recomiendo siempre que la hagan alta, ¿sí? Porque para acortar o a bajar el escote hay tiempo una vez que probamos. Entonces es mejor que no la hagan tan baja, porque después es desperdicio de tela. Mejor hagámoslo más bien con una altura considerable, ¿sí? Igual, de todos modos, aquí esto que ustedes ven aquí es mama, es redondez.
de mamá, se va a ver algo de mamá, porque justamente el escote es eso, parte de la piel, y el volumen del busto es lo que hace atractivo el escote. Pero siempre hay tiempo para cortar, achicar o ajustar. Ya cuando lo hacemos chico hay que hacerlo de nuevo directamente. Bien, solo me resta entonces hacer la parte inferior, que voy a trazar copiando la forma de ese pequeño triángulo que vemos ahí. A ver, esto me quedó, no me quedó con los colores, no me quedó con el color que tiene que ser. Ahora sí. A ver, me quedó un poquito desfasado. Lo acomodamos. Tiene que copiar. La forma, siempre lo mismo. Es como que es rebelde. Y no quiere ponerse. Cuando lo toco se pone todo loco. Bueno, ahí. Aquí. Esto sería una parte de la copa inferior, o sea, lo que corresponde a ver el color cómo está. Sí, se asemeja. Y de la misma manera voy a hacer esta parte. Una vez más, copiamos la parte inferior de mi copa, ¿sí? Y corregimos siempre y cuando el programa no se me revele y quiera. Ahí. Traten, por supuesto, siempre hay que copiar lo más parecido al patrón base, porque si yo lo modifico, lo achico o lo agrando, después voy a tener que hacer muchas correcciones cuando haga la prueba. ¿Sí? Hay que tratar de ser fieles con las medidas. Aquí vamos a acomodar, ahí. Ok, este también vamos a colocarlo en el borde donde va. Ahí está. Por supuesto, esto tiene un trazo muy grande. Sí, ustedes no van a trazar tan grueso el borde, siempre les digo eso. Ustedes no lo van a hacer tan grueso, pero yo lo tengo que hacer así para que ustedes lo vean. Vamos a sacarle un poco ahí, para que sea menos grueso. ¿Sí? O sea, el trazo de un lápiz no es tan ancho como lo que ustedes ven acá. Pero si yo lo hago muy finito, tal vez no se vea. Entonces lo hago un poquito más grande. Aquí también vamos a copiar. Ahí, correcto, bien. Ahora sí. Si observamos el esquema y observamos el modelo, es muy similar al diseño en sí. Esto lo vamos a sacar. No lo necesito más. Por supuesto no se quiere ir. Ahí, ahora sí. Entonces ahora sí tenemos que hacer los ajustes. ¿Sí? Porque esta línea no es recta. Esta línea es entallada. ¿Cómo logro que sea entallada? Le tengo que dar un ajuste al entalle justamente. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es a el bajo busto le voy a incorporar, le voy a dar, como se trata de una blusa y no es un corset, le voy a dar solamente 0,5. ¿Sí? A ver. No, vamos a volver otra vez. Lo voy a ajustar y le voy a dar atención al bajo busto nada más, ¿eh? Aquí no, ahora les voy a mostrar. Le voy a dar 0,5 ahí, y a este también. Si fuera un corset puede ser hasta 1 centímetro, pero esto es una prenda urbana, ¿sí? Y la tela es plana. Aunque tiene varilla, la tela es plana, entonces conviene no hacerlo demasiado ceñido porque puede tornarse algo incómodo también. En esta parte yo lo voy a mover
Voy a mover los dos juntos. ¿Sí? Ustedes lo van a trazar, por supuesto. Lo voy a mover 1 centímetro hacia el centro. De esta manera, para que acompañe la forma que tiene el lateral. ¿Ven? Así. Y voy a aprovechar que en este recorte sí voy a hacer el ajuste. Le voy a dar 0,5. ¿Sí? A ver. 0,5. Y es suficiente. Con eso es suficiente para que ajuste. ¿Ok? En esta parte superior voy a hacer exactamente lo mismo, pero de forma invertida. Le voy a dar 0,5, pero hacia el lateral. No lo hizo, por supuesto. 0,5 hacia el lateral. Ahora sí. Así. Y esto lo vamos a ajustar. ¿Sí? Si queremos, vamos a bajarlo 1 centímetro para que sea más cómodo, que no esté encajado. De todos modos, el patrón base, ¿sí? El patrón base original no está ubicado debajo de la axila. Tiene una holgura, tiene un espacio de separación y no queda pegado a la axila. Así que si yo lo hiciera aquí, estaría correcto, no afectaría en nada. He hecho esto aquí, ¿sí? Esto se mantiene ahí, pero ¿qué pasa? Si yo dejo este escote tal cual como está así, cuando yo lo cosa, se va a desbocar. ¿Por qué? Si yo lo tomé del cuerpo real. Porque recuerden dos cosas. Una, esto que ven acá, ustedes aquí redondo así, circular, en realidad es volumen que viene hacia adelante, no es plano. Ese volumen que viene hacia adelante, en realidad, o sea, esta abertura aquí, se abre, pero no quiero que la prenda lo repita. La prenda tiene que sostener. Entonces, si yo lo dejo así, se va a desbocar. Y la segunda razón es que esta tela no está al hilo. Así como está cortada en una curva, está al bies. O sea, no está exactamente a 45 grados. Pero de todos modos los hilos pierden la estructura al estar cortados en curva. Automáticamente se va a abrir. Y cuando uno lo cosa y lo planche, se agranda. Entonces, lo que debemos hacer es aquí voy a efectuar un corte. Esto lo hago en el patrón, por supuesto, no en la prenda. ¿Sí? Voy a hacer una línea auxiliar y por esa línea yo voy a cortar. Tengo entonces dos piezas y ahora sí le voy a dar una amplitud de, aquí sí le voy a dar 1 centímetro, o sea 0,5 a cada lado de esa línea. La posición de la línea no importa porque en realidad esto no es parte de la costura, esto no se va a ver, esto solo se hace en el patrón. ¿Ok? Entonces le voy a sacar 1 centímetro, no, perdón, le saqué mucho, era 1 centímetro en total, menos 0,5, así, y que quede 1 centímetro. Puede parecer mucho, ¿sí? Puede parecer mucho, pero recuerden, aquí qué pasó, que me queda una cosa rara. Vamos a bajarlo aquí. Recuerden que esto luego va a ceder, ¿sí? Aunque es una tela plana, cuando se corta una tela con unos grados de inclinación por fuera del hilo, ya sea el hilo o el contrahilo, automáticamente la tela queda desestabilizada y entonces se va a desplazar o se va a agrandar. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, esto es, como les dije antes, un prototipo. En esta parte también vamos a hacer un retoque. ¿Sí? Mínimo. También le vamos a dar 0,5. Vamos a darle 0,5 y a este también. Yo estoy haciendo este patrón para
telas planas, ¿sí? Generalmente los patrones de corsetería no se hacen a medida, se hacen de forma industrial. O sea, no se toman las medidas de cada parte del cuerpo para hacerlo, sino que se sigue una tabla. El patronaje de corsetería o lencería o para hacer brasier, ropa interior, es patronaje industrial. Yo lo que les estoy enseñando ahora es hacer un top que tiene los mismos principios del trazado de un bra, pero esto no es el patronaje para hacer un bra. Si ustedes quisieran hacer un brasier o un sostén siguiendo estos pasos, ¿sí? Y lo quisieran hacer en tela plana, sí o sí, les recomiendo, ¿sí?, que la espalda no sea plana. Una parte del brasier tiene que tener elastizado. Aunque uno necesite que sostenga, por ejemplo, a veces el busto es muy grande y pesado y necesita una tela rígida porque las telas de elastizadas no tienen la suficiente fuerza, ¿sí? O uno no tiene el material real para hacer, porque existen, el power net es la tela que se usa para hacer los sostenes elastizados resistentes, y uno no lo puede conseguir, no lo consigue en casas de telas comunes. Entonces, bueno, tiene que usar lycras y se siente que el busto queda suelto. De todos modos, si ustedes quieren hacer con tela rígida, o por ejemplo le quieren poner un arco y armarlo, en realidad no tienen busto grande, tienen busto chico, pero quieren prearmarlo con una copa armada con relleno, con una copa prearmada y con aro, la espalda tiene que ser elastizada, ¿sí? O sea, cuando tracen la espalda le van a restar la elongación de la tela. No les recomiendo que hagan un brasier completamente plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso les puede afectar su columna vertebral, ¿sí? La postura puede afectarles, tal vez en el momento no se den cuenta, pero a largo plazo sea realmente una complicación. O también les puede afectar que, apretada la parte de atrás, apretado el busto adelante, terminen complicándose las mamas, y es una de las partes más delicadas que hay. Es más, una persona con un problema en las mamas puede hasta morir. Entonces, no les recomiendo que utilicen absolutamente telas planas. Esto que yo estoy haciendo es un top. No está muy ajustado como lo ven, y además este tipo de prenda se usa por un rato, por un evento, para una salida, no para estar las 24 horas ni dormir con él, ¿ok? Sencillamente es ese comentario, porque muchas veces quiero hacer patrones para hacer ropa interior. En realidad yo no enseño patronaje industrial, como les dije antes. Lo que les estoy enseñando esto es ropa urbana, es prêt-à-porter, no es ropa lencería o ropa interior. La ropa interior tiene un estudio anatómico, ¿sí? No es porque es lo mismo que también tiene estudios en el tipo de respuesta de las telas elastizadas. No se hace ropa interior así como así. Les recomiendo que busquen un buen sistema de trazado de ropa interior y hagan pruebas. Prueben si realmente funciona, queda bien, las telas, los materiales, y entonces sí, ¿ok? Entonces volvemos a nuestro top. Ahora lo que me resta hacer, una vez que yo he hecho estas correcciones, ¿sí? Esta parte de aquí me faltó, déjenme retocar. Esto así en línea recta, preferentemente no. Lo que correspondería tal vez es hacer una leve curva. ¿Qué es lo que hago cuando hago esta leve curva? Primero, que no sea tan radical la pinza, porque esto termina, aunque es una costura, originalmente es una pinza. Evito que sea tan rígido, ¿sí? Y a la vez ayudo a que acompañe, ¿sí? Que sujete más la redondez que tiene el busto aquí. Si quiero también puedo hasta acercarlo, ¿sí? Como les dije antes, ¿sí? Puedo hasta acercarlo más. Como les dije antes, esto es un ensayo. Yo todavía no sé realmente si esto es lo que yo estoy buscando, si esto es realmente lo que está aquí, es lo que yo interpreto, lo que me parece, y luego después de la prueba voy a descubrir si realmente es lo que quería, sino que hay que achicar un poco la pinza, quedó muy grande, quedó muy justo, quedó muy apretado, quedó muy grande, muy escotado aquí, no, se ve demasiado,
¿sí? Eso lo veo con la prueba en tela. Esto que estamos haciendo nosotros es diseño, ¿sí? Entonces, cuando uno hace diseño, primero hace ensayos. Y después que hace el ensayo y prepara la prenda, entonces sí hace el patrón que corresponde. Lo marca, lo señala, lo clasifica. Y si ustedes quieren después, pueden convertirlo a ese patrón, modificando en algunas cosas. Por ejemplo, haciendo una falda a partir de acá. O un peplum es una blusa, ¿sí? Pero esto ahora solamente es un ensayo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acabo de tomar la parte superior, ¿sí? del lateral y la voy a colocar aquí. Si esto fuera una blusa común, estoy cerrando la pinza. La pinza de busto, saben que está, digamos, concebida para que nos dé el espacio que ocupa la mama en el centro, pero que en el lateral respete el tamaño que tiene la espalda, ¿sí? La espalda no tiene la necesidad de tener ese extra de espacio. Entonces, aquí tengo el lateral de mi top y ese es el lateral que tiene que tener la espalda. Si yo coloco la espalda aquí, a ver, vamos a utilizar, no voy a mover la espalda, voy a mover el lateral del top y lo voy a empalmar así con la espalda, de esta forma. Hasta ahí tendría que llegar, ¿ven? Hasta esta marca. A ver, voy a poner aquí, así se me mueve mejor. Cuando yo cosa, el final de mi top tiene que llegar ahí. Entonces yo voy a hacer una marca auxiliar aquí. Esto lo voy a volver a su lugar. Aquí. Y luego voy a trabajar ahora sí con la parte posterior. Como dije antes, no tengo manera de saber cómo es la parte trasera de este top, así que lo voy a hacer según mi gusto. Cada uno, por supuesto, lo hace a su manera, pero lo lógico es que fuera, me da la impresión de que sea recta. No lo voy a hacer absolutamente recta, porque es una tela plana. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago recta? Porque cuando yo lo hago con una inclinación, como les dije antes con el escote, al darle esa pequeña inclinación, lo que estoy haciendo es desestabilizando el escote. El escote ya no es rígido. Si yo lo hago en 90 grados así, el escote es completamente rígido y se conecta con el largo del top. Pero si yo le hago una inclinación, desestabilizo esa línea del escote y el escote, entre comillas, se aviesa. No está el bies, no está a 45 grados. Para que estuviera a 45 grados tendría que estar así. No está así. Tiene una pequeña inclinación. Entonces, esta inclinación va a favorecer que se amolde y se acomode a la forma de la espalda. Recuerden que la espalda tiene también volumen, ¿sí? La espalda tiene una curvatura que la genera la cintura, ¿ok? Y además, por otra razón, a ver, vamos a colocar esto correctamente donde va, ahí. En esta zona, aquí, justo en esta zona donde está el mouse, espere que voy a marcarles. Donde está la flecha aquí están los omóplatos, ¿sí? Entonces, al hacer esta bajada, favorezco que no me moleste el omóplato, tiene que estar por debajo, ¿sí? Entonces yo puedo moverlo fácilmente y no siento la molestia de que justo en el borde, en el bajo del omóplato, está encajado el escote. Al bajarlo de esa manera, lo facilito mejor. Puede ser recto, puede ser curvo, ¿no? Yo lo voy a hacer recto y eso ustedes después lo van a hacer a su gusto. Pero tengo que hacerle el entalle, porque la pinza la tengo que respetar. Antes de hacer nada, voy a verificar si lo que acabo de hacer corresponde con mi lateral. ¿Sí? Está un poquitín más bajo. Vamos a hacerlo exacto, ahí. Siempre recuerden que en costura, ¿sí? En construcción, cualquiera sea, en este caso es costura, los milímetros son importantísimos, ¿sí? A veces 1 milímetro unido a 1 milímetro más 1 milímetro más termina siendo centímetros que arruinan una prenda. Entonces midan minuciosamente
cada cosa que hagan, usen lápices con trazo fino, no usen plumones o marcadores para hacer los patrones, usen lápices y en lo posible lápiz mecánico, no con puntas a cada mano, sino lápiz mecánico. Después si quieren los marcan con marcadores o plumones para realzarlo, pero para el trazo lo más preciso posible, reglas en buen estado y bien medido, ¿ok? Porque aunque pueda parecer exagerado, a veces 2 milímetros nos cambian el talle. Y uno puede decir, ay, solamente son 2 milímetros, no es nada. Lo mismo pasa con el tizado. Usen tizas afiladas, usen tijeras que corten bien. Porque 1 milímetro acá que dejo en el margen de costura, me corro por acá en la costura, agregando tara en el trazo, en el tizado, en el corte y en la costura, termino haciendo una prenda enorme. Y uno, pero yo hice el patrón perfecto y no sé por qué me quedó grande. Y porque no tizaste o no cortaste bien. También eso es importante, ¿sí? A veces el patrón está muy bien hecho, pero la confección falla. Y ahí es en donde está el problema. O el corte. El corte de una prenda es tanto o más importante, diría, que la costura en sí. Porque si yo lo corto bien y la coso más o menos, bueno, no está tan prolijito, pero está bien, me queda bien. Pero si yo coso hermosamente y corté mal el patrón, no sirve de nada. Es muy bonita, pero no la puedo usar. Así que atención, también con esa parte. Ahora volvemos al patrón. Tengo que conservar mi pinza para mantener el entalle porque la prenda es ceñida al cuerpo. Entonces voy a usar una línea auxiliar, ¿sí? Que marque, aquí lo marco en una parte de la pinza y esto me sirve para cortar de referencia el patrón. Entonces atención, volviendo al inicio de lo que le dije del escote, como estoy usando una línea inclinada, que la hago deliberadamente así para que se ajuste mejor a mi espalda, esto cuando yo lo cosa va a ceder, se va a degradar, va a perder la forma que plana en la mesa se ve perfecto. Pero una vez que yo empiece a coser, el arrastre de la máquina de coser me la va a estirar, aunque use un overlock me la va a estirar. Entonces lo que voy a hacer es darle un mínimo, no mucho, porque como les dije antes, no es un corset. Le voy a sacar a cada lado medio centímetro. En total va a ser 1 centímetro esta abertura o esta pinza que voy a darle. Ay, miren cómo se... Perdón, no sé por qué hice eso. Le estoy dando 0,5. Ahí está, se me revela el patrón, quiere cualquier cosa. Bueno. Y si desean aún más, también esto lo pueden ver, yo se los voy a poner, pero esto lo van a ver cuando se lo prueben y digan, no, necesito un poquito más justito atrás. Aquí le podemos dar también, a ver si lo hace, no se vuelve loca. Ahí está, 0,5, ¿sí? Mínimo, son mínimos, son ajustes. Cuando yo lo prueba esto, cuando lo arme con lo hilvane y lo prueba la persona, voy a verificar si necesito más pinza, menos pinza, no, quedó muy apretado, quedó muy justo, quedó muy arriba, lo quiero más abajo, no lo quiero tan, quiero directamente acá. Atención, este modelo está pensado para poner un cierre o un cruce acá, ¿sí? Si esto fuera un cierre, ahí está bien. Si es con botones, acá se le pone una vista y se le pone los botones, perdón, quiero decir ojalillos con atadura, ¿sí? Pero si yo quisiera que esto fuera con tiras, sencillamente, o sea, que fuera una tira y que se atara, les voy a hacer una demostración. Yo no quiero, entonces, así. Yo quiero directamente la delantera y después atármela en un nudo como si fuera un traje de baño. Sencillamente lo que hago es hacer una tira. Yo ahora le voy a hacer de este tamaño, por supuesto. Tiene que ser una tira bastante larga, ¿sí? Sería una tira de esta forma. Así. Pero no la hagan así. Lo que tienen que hacer es, vamos a darle, yo les voy a dar, a ver, 8 centímetros. De esta forma, ¿sí? Vamos a bajar desde la línea unos 8 a 10 centímetros. Debe bajar. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué lo bajo? Porque yo así genero una inclinación que se aleja del hilo. Y todo lo que se aleja del hilo favorece al envolvimiento del cuerpo. O sea, lo que sea todo
contorno o volumen, cuanto más inclinado y más fuera del hilo, o sea, cuando no esté perpendicular, envuelve mejor y ajusta mejor, no tira, se acomoda, es más cómodo y cae más lindo el lazo. Cuando ustedes lo atan, el lazo cae lindo, no cae rígido o queda parado, queda con la forma que yo deseo. Pero esto, por supuesto, si ustedes quisieran que esto fuera con un lazo, ¿no? No es el caso, no es lo que nosotros queremos. Nosotros vamos a hacerlo como si fuera un top. A partir de aquí, ustedes van a medir desde este punto. Le voy a hacer una representación con una falsa regla. Van a medir desde este punto y luego desde este punto hasta aquí. Van a sumar esa medida y van a trazar el tirante, ¿sí? También puede ser cruzado, ¿sí? Si fuera cruzado va a ser más largo. Cuando los tirantes son cruzados son más largos. En vez de medir ahí, van a medir aquí, ¿sí? O más, hasta el otro lado, depende de qué tan cruzado quieren, si quieren que esté en el centro o que sea cruzado hasta el otro lado, van a tomar esas medidas, ese va a ser el largo del rectángulo y el ancho que deseen. Acá aparentemente parece unos 3 centímetros de ancho, aparentemente, de 3 a 2,5, 3 centímetros, más de eso no es, ¿ok? Bueno, aquí tenemos entonces el patrón ya diseñado. Yo lo voy a reproducir para hacer ahora sí en la parte inferior. Aquí vamos a trabajar con digamos el armado propiamente dicho. Voy a quitar los básicos, ya no los necesito. Entonces aquí ya tengo, estos serán 2 piezas, una, 2, se cosen ahí y forman la espalda. Esta será otra pieza, a ver, permítanme que la señalo. Esta es una pieza, esta es otra. Las voy a poner aquí abajo para que... La pongo aquí. Y este es otro. Todo esto se une con costuras, ¿sí? Por supuesto, esto es todo forrado, ¿eh? No se hace en tela simple. Todo este top va en tela doble. Y lo que me falta aquí es trabajar esta parte. Entonces, considerando que aquí hay una costura, aquí tengo una pieza y aquí tengo otra, ¿ok? Así los coso aquí y me formo la curva, es lo ideal. Pero en esta parte no va a ser 2 piezas, esta parte va a ser una sola. Por lo tanto, en mi patrón lo que voy a hacer es cerrar esta pinza ahí, ¿ok? Y achico el recorrido de mi escote. Pero al hacer esto, observen, les voy a ir hacia atrás y les voy a hacer una copia para que vean. Sin el relleno, la voy a llevar hacia abajo. Observen que si yo cierro, el original no solamente se achica aquí y se eleva aquí, sino que esta parte aquí, acabo de trasladar esta pinza a este lado. ¿Qué es lo que significa si yo traslado la pinza hasta ese lado? ¿Sí? Observen, la pinza original de busto, o sea, la parte interna del busto, era esta medida, pero al trasladarlo acabo de agrandarla. Se agrandó la pinza de busto, que aquí es un recorte. Al ampliar la pinza de busto, lo que hago es aún ajustar más y crear más espacio. ¿Sí? Se crea aún más espacio, o sea, lo que yo veo reflejado aquí, cuando yo lo cosa, lo que va a generar en el centro es más espacio. Entonces el corset o la copa va a quedar más armadita y con más realce. El busto se va a ver más elevado, más atractivo, que de la otra manera que estaba más plano. Entonces lo que hago, vamos a retirar el original, lo retiro. Lo que hago entonces es, al mantener esta línea así, con esta forma más recta, lo que genero es más espacio para la pinza de busto. Entonces yo tengo la parte superior va a ser así, vamos a mantener con la curva original, así. Esta es la parte inferior de la copa, que se cose entre ellas, luego se cose en la parte superior, luego se cose en esta parte, ¿sí? Y luego que se arma aquí, se empalma con el lateral. O sea, primero armamos la copa y después lo empalmamos esto con esto. Esto va a estar cosido aquí,
así, y esperen que los voy a poner juntos para que no nos mareemos, y esto va a estar cosido aquí. Una vez que esto esté cosido, entonces yo empalmo aquí, y una vez más, ahí vean, hay otra pinza. Esta pinza de aquí me va a asegurar que de este lado no se abra y no salga el busto por el costado, ¿sí? Ok, vamos a poner todo en su lugar, ahí. Y por último, entonces sí coso al lateral y hago la terminación, ¿sí? Antes del armado del forro tengo que incorporar el tirante, ok, ¿sí? Entonces, bueno, así tendríamos, vamos a acercar esto para que se vea todo junto, ahí. Yo ahí les dejo las uniones, ¿sí? Esto va a estar, teóricamente, supongamos que yo estoy trabajando así. Esto aquí tendría cinta, ¿sí? Le pongo una cinta y lo voy a tizar en mi tela. Ahora vamos a alejarnos un poquito para que... Vamos a alejarnos un poquito para que se vea en general, ahí. Lo voy a atizar y le voy a dejar el margen de costura, por supuesto. Recuerden esta parte de aquí, aquí hay un doblez, ¿sí? A ver dónde tengo el texto. No, los tengo lejos el texto para ponerles, a ver si puedo escribir aquí. Así. Ahí. Esto aquí es la única pieza que se corta doblada, digamos, ¿sí? Aunque aquí lo vemos con una costura, ¿sí? También lo pueden hacer, pero no es necesario. Poder hacerlo toda una pieza entera doblada y luego cada una de las piezas se cortan individuales y se le pone el margen de costura. Atención, hagan una prueba en tela plana, porque este patrón está hecho para tela plana. Hagan una prueba, hagan todas las correcciones necesarias, ¿sí? Si está muy errático el patrón, lo descartan y vuelven a hacerlo de nuevo, ¿sí? Y entonces, sí, una vez que estén seguros de que la persona, probado en la persona, está bien, entonces sí, lo cortan en la tela real. Recuerden que las personas, nosotros estamos vistiendo personas, no maniquíes, ¿sí? Vestir un maniquí es muy fácil. Nosotros somos seres humanos, somos personas orgánicas, nuestro cuerpo cambia constantemente, inclusive en el mismo día, sobre todo las mujeres, nosotras tenemos el cuerpo bastante complicado en ese aspecto, y además de que estamos respirando, estamos vivos, además es importante que nosotros no solamente estamos probando el patrón en el cuerpo, estamos probando el diseño. Cuando yo hago la prueba veo si es lo que quería, porque puede ser que yo la idea en la cabeza sea una cosa, tengo una idea de que es lo que yo quiero, pero cuando lo convierto en una prenda no era lo que estaba buscando. Entonces tengo que volver a empezar, ¿sí? Cada vez que ustedes vuelvan a empezar, cada vez que ustedes prueben, ustedes están ensayando y practicando, están aprendiendo, ¿sí? La mejor forma de aprender es practicar. Como un músico todos los días practica la misma pieza una y mil veces hasta que prácticamente la toca de memoria, sin siquiera mirar el instrumento que estaba usando. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, practicar, 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 no pretender que de una sola vez lo corto, me queda perfecto, listo, no hay que hacer ninguna prueba, no hay que hacer ningún retoque, no es así, ¿sí? Los cuerpos humanos nos modificamos y somos muy diferentes unos de los otros y no podemos meternos adentro de una regla digamos, de una marca, bueno, tienes que hacer así, así va a quedar perfecto. No, hay que probar, ¿sí? Y probando uno aprende, ¿sí? Equivocándose y corrigiendo, ¿sí? El que nunca corrige nada, cuando se encuentre con un cuerpo complicado, porque no todos los cuerpos son perfectos, tal vez mañana están haciéndole ropa a alguien complicado y no tengo la menor idea de cómo hacerlo, porque a mí siempre me salió perfecto el patrón. ¿Y ahora qué hago? Porque no sé cómo corregir, ¿sí? Así que bien, espero que les haya sido útil este video, que lo hayan comprendido, que no haya hablado mucho, porque yo hablo 1000 palabras por minuto. Y cualquier duda saben que me pueden consultar, pueden dejarlo en los comentarios,
pueden dejarlo en mis redes. Los espero en la próxima. Amigos. Hasta pronto.